Hablemos de números, hablemos de economía. Qué gusto saludarlo, Roberto Feletti, economista, ex secretario de Comercio Interior y fue también diputado nacional del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Felicitas, Muy saludos bien. a todos y todas los que nos escuchan y al equipo. Muchísimas gracias por recibirnos, Roberto. Bueno, estamos No, por mirando, favor. la verdad que por un lado vemos y escuchamos el discurso oficial. El presidente festeja todo el tiempo datos, números que van apareciendo de supuesto crecimiento de la economía, pero por otro lado estamos contando el derrumbe, por ejemplo, en el turismo, la preocupación en las diferentes provincias, pues las reservas son muy bajas, el pie sobre las discusiones paritarias, no quieren un aumento mensual que supere el 1%, el poder adquisitivo y el consumo que siguen para abajo. ¿Qué está pasando hoy en Argentina? ¿Cómo lo definiría usted? Y me parece que hay una gran diferencia entre lo que es la economía real y esta suerte de estabilización nominal que se alcanzó con el valor del dólar, la tasa de interés y una inflación que adolece de algunos problemas metodológicos, pero bueno, vamos a suponer que esa nominalidad, precio, dólar, tasa de interés está por debajo del 5% y crea un clima de estabilidad y que esa estabilidad se logra destruyendo la economía real. Y como usted bien señalaba, el propio gobierno, porque el presidente da los números que le conviene, pero hay números oficiales que son ominosos. Claro. El propio gobierno reconoce en el presupuesto que manda que este año 2024 el Producto Bruto, es decir, la economía de todos y todas, va a ser un 3,8% más chica. O sea, se va a achicar 3,8% respecto del 2023. También que el consumo privado cae un 4,3% y que la inversión cae un 22%, que las importaciones, que son los insumos para producir, cayeron un 20% Qué respecto al locura, claro. 2023, Sí. de un año que era flojo, o sea, el 2023 estamos hablando de un año flojo. Bueno, todo eso hoy va a la baja. Agregá que la pobreza se incrementó del 41 al 53%. La indigencia se duplicó del 9 al 18. Que el desempleo del 5,7 pasó al 7,7, creció 2 puntos. Digo, no tenés un número que da bien. Que el salario real perdió casi 10 puntos. 10 puntos el salario real de los trabajadores registrados. Entonces, en ese escenario del que estamos hablando, la caída de la economía real, la recesión, es el precio que le está haciendo pagar al pueblo argentino por la estabilización nominal que alcanzó. Claro. Ahora, también le diría al presidente que es cierto que ha tenido algunos éxitos como el blanqueo de 20.000 millones de dólares, que esta recesión provoca un superávit enorme de 15.000 millones de dólares, eso ayuda a planchar el tipo de cambio, pero que eso no se refleja en las reservas de Banco Central. No se están atesorando los dólares que el gobierno necesita para asegurar realmente esta estabilidad, a pesar de el sacrificio que somete al pueblo. Porque le diría al presidente que de los dólares blanqueados, en poco tiempo ya se fueron 3.000 millones de dólares de los bancos, es decir, se están retirando dólares de los Sí. bancos, del blanqueo. También le diría al presidente que con la suba reciente de los dólares financieros, es decir, el MEP, el contado con liqui, ya borraron toda la ganancia de carry trade que armó Caputo en 2 meses, o sea, una suba en 2 días borró la ganancia de 2 meses, eso para los que especulan es una mala señal. Ujú. Yo le diría que estamos ante un proceso recesivo agudo, un costo altísimo para una estabilización muy precaria que puede ser efímera, ¿eh? Esa era la palabra que estaba pensando mientras lo escuchaba, porque mientras estamos escuchando a Roberto Feletti, leo que hoy el dólar sigue subiendo además, ¿no? Y la pregunta es, ¿a dónde estamos yendo? Mire, Felicitas, vio que al presidente le gusta hablar de dolarización, yo Sí, quiero dolarizar. sí, Bueno, si quisiera dolarizar, vamos a suponer que se le ocurriera mañana, dolarizo, deja de sí, circular el peso como moneda de curso legal. Y quiere cambiar todos los pesos que existen, que están nominados en las cuentas del banco, el que tiene usted en la cartera, el que tiene en un plazo fijo, lo quiere cambiar a dólares con las reservas que hoy tiene, vamos a suponer las reservas brutas para no confundir. Entonces divide todos los pesos que existen, los divide por las reservas.
¿Sabe cuál es el dólar de paridad para hacer eso? 3.500 pesos. Uf. Tendría que cambiar todos los pesos a un tipo de cambio de 3.500 pesos. Imagínese su sueldo dividido Sí, por sí, 3.500. a dónde se dispara la pobreza, ¿no? Y la indigencia. Que recién mencionábamos. Exactamente. Y sin embargo, el tipo de cambio oficial lo mantienen en 1.000. Entonces quiere decir que esa brecha grande, entre 1.000 de tipo de cambio oficial y 3.500 de dólar de paridad teórico, hace que el presidente a cada rato diga no vamos a abrir el cepo, porque obviamente sabe que si abre el cepo, la presión sobre el dólar, que está bien, no va a ser todos a 3.500, pero se puede ir de 1.000 a 1.500, 2.000. Digo, hay un excedente de pesos que hasta ahora se mantuvo por ganancias extraordinarias en dólares, es decir, uno transformaba los dólares en pesos, los metía en un activo financiero, un bono ajustable por inflación, una acción, lo que fuera, y ganaba en dólares. Ahora, lo que ha pasado en los últimos días es que ya no se obtiene esa ganancia. Entonces, todos esos pesos excedentes que están especulando financieramente y comienzan a presionar sobre el dólar. Y el central no tiene reservas, porque si las tuviera no sería el problema. Está. Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel, te llevo a otro tema ¿Cómo que te va, tiene Jair? muy bien, que tiene entre los ojos el gobierno, que es un nuevo endeudamiento, una renegociación, un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo ves esto al calor del triunfo de Donald Trump? Si crees que es viable y cuál creerías que sería el impacto sobre nuestra economía de un nuevo endeudamiento. Mirá, todo puede pasar, porque gobernando Trump y gobernando Milei, entramos en una suerte, no el de García Márquez, pero una suerte de realismo mágico que puede ser muy negativo. Sí, todo puede pasar. Ahora, vamos a los hechos concretos. Hasta ahora el Fondo Monetario Internacional no ha dado ninguna señal que va a aumentar la exposición con Argentina. Por el contrario, le está pidiendo devaluación. Y todos sabemos lo mortal que puede ser para el gobierno una devaluación. Total. Segundo, la llegada de Donald Trump al gobierno, si aplica las políticas que Donald Trump hizo en su primer presidencia y dijo en su campaña, va a ser negativo para los países emergentes y en particular para la Argentina. ¿Por qué va a ser negativo? Porque va a ir a un dólar fuerte, o sea, seguramente va a endurecer la tasa de interés y la cuestión fiscal, con lo cual el dólar se va a fortalecer, a diferencia de hoy que tenemos una tasa de interés baja y mayor liquidez a los países emergentes. Segundo, va a mantener la política de aranceles y proteccionismo, con lo cual va a restringir el poder de compra de Estados Unidos hacia los emergentes. Y tercero, si realmente cumple las promesas que probablemente están ancadas con la propia política de estabilizar Estados Unidos, de retirar a Estados Unidos de los conflictos y de asegurar la paz en Europa del Este, seguramente los precios internacionales de los commodities van a bajar, porque Ucrania, principal productor de trigo, girasol y maíz, va a volver a los mercados de pleno y va a haber una mayor oferta. Digo estas tres cosas: van a bajar los precios internacionales si hay paz, si Donald Trump cumple sus promesas de pacificación. Va a haber un dólar más fuerte, con menor liquidez para los emergentes, si Donald Trump cumple sus promesas de activar el propio mercado interno norteamericano, y va a haber menor capacidad de compra de Estados Unidos al mundo si Donald Trump cumple sus promesas proteccionistas. Esta es la política económica que se anunció, veremos si le ocurre. Todas esas son negativas para la Argentina. Ahora, que mañana Donald Trump le diga, bueno, querido Milei, te quiero y te pongo, como le pusieron a Macri, en otro contexto estratégico, que era la presidencia de Bolsonaro, lo que se jugaba cuando apoyaron a Macri, era la elección en Brasil y por eso Macri no podía colapsar, bueno, no sé. Ahora, la realidad es que la llegada de Trump para el gobierno argentino, si cumple las promesas de política económica que dijo, sí, no es positiva. No es una buena noticia. Al contrario, claro. Y eso agregale la devaluación en Brasil. Tampoco es positivo para la Argentina. Claro. Entonces, digo, cuidado con los entusiasmos del presidente y las cosas. Ahora, si mañana el fondo va y le da 20.000 millones, hasta ahora lo que ha mostrado Caputo es bastante errático con el programa financiero. Que voy a reestructurar, cambio por eso la ley de administración financiera por DNU para reestructurar, que después no voy a pagar,
que después voy a tener apoyo, de que, bueno, por ahora es muy cierto. Claro. Claro. Voy a cerrar esta nota pidiéndole una suerte de reflexión. La verdad que nosotros, todos creo, la mayoría, nos hacemos muchas preguntas que van más allá de la economía, ¿no? Si con esto alcanza, si con esto que pasó con la inflación, que parece que nos vamos a quedar ahí en una inflación de entre el 2-3%, alcanza para que se respalde a un gobierno que es cada vez más autoritario como el de Javier Milei. Y le voy a sumar un plus a esta pregunta porque ustedes saben que Roberto Feletti fue parte del gobierno anterior y se fue cuando encontró grandes discrepancias con la política económica. Era un momento muy difícil. Yo recuerdo que éramos muchos los que pedíamos que se tomen otro tipo de medidas para blindar el bolsillo de los argentinos y garantizar el consumo. En palabras del propio Feletti en su carta hablaba de desacoplar los precios de los precios internacionales en un contexto internacional de guerra como el que se estaba registrando, ¿no? De Ucrania. ¿Qué reflexión se puede hacer de esto que estamos viendo ahora? Y no sé, a mí me da por pensar, ¿qué hubiera sucedido? ¿Estaríamos parados hoy acá si efectivamente se hubiera cuidado un poquito mejor la mesa de los argentinos? A ver, dos cosas primero, Felicitas. Bajar la inflación con desempleo, o sea, por eso yo hablé que el precio de esta estabilidad nominal... Es altísimo, dólar, sí. Bajar la inflación con desempleo en corto plazo genera descontento social. Ajá. Es decir, si tomamos el año 95 con un desempleo muy alto del 18%, Menem es reelecto, con la inflación después de la hiperestabilizada por la convertibilidad. Menem prometió que iba a resolver el problema del desempleo. Cuando 2 años después la economía crecía y el desempleo no bajaba, en el 97 ya Chiche Duhalde perdió en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y después en el 99 perdió Duhalde. Después, bueno, la alianza no resolvió nada y estalló la crisis del 2001. Digo, esos 6 años fueron así. Pero quiero decir, el desempleo, cuando se despliega, genera un descontento social muy, muy grande. Entonces, el costo de la estabilización, que es la recesión, y el comienzo del desempleo, vamos a verlo dentro de 3, 4, 5 meses, cuál es el balance que hace la gente de estabilidad y desempleo. Y en lo que vos decís de análisis contrafáctico, cuando yo me voy, mirá, yo lo digo con datos concretos, la política de canastas y el congelamiento inicial de 3 meses bajó la indigencia y mejoró la distribución del ingreso. Son datos oficiales, último trimestre del 2021. La regulación de precios incidió a que las políticas de ingresos fueran más efectivas. Y lograste mejorar un poco la indigencia y lograste mejorar un poco la distribución del ingreso. Hasta febrero, que se sale con acuerdos, la inflación núcleo estaba en torno al 40% en el año 2022. Tenías una inflación del 40%. Cuando estalla la guerra, se rompe todo. El trigo salta de 25.000 pesos la tonelada a 41.000, por eso aplicamos el fideicomiso, se rompen todos los acuerdos de precios. Lo que yo le planteo al gobierno en ese momento y al gabinete económico era un programa de emergencia, un comité de crisis frente a la guerra y un programa de emergencia, que desacoplara precios internos de internacionales sin que eso impidiera que pudiéramos aprovechar la oleada de mayores precios internacionales para juntar dólares. Ahora, la discusión era esta. Sí. Si vos vas a someter al pueblo argentino a un ajuste externo, le vas a decir, bueno, miren, van a tener que cocinar con aceite de soja y van a comer carne de cerdo. No lo digo peyorativamente. Sí. Voy a cambiar la dieta. Porque vamos a exportar la carne, porque vamos a exportar el trigo, porque vamos a exportar el maíz, porque es un momento para atesorar dólares. ¿Y eso se junta en dólares? Bueno, es una discusión y es válida. Dada de cara al pueblo, como Perón la dio en el 52, cuando habló del Congreso de Productividad y una serie de cosas. Digo, no es que en sí mismo, en un gobierno... No, eso sí se le explica al pueblo y se juntan los dólares en Banco Central. Ahora, lo que no puedes hacer es ninguna de las dos cosas, ni controlar los precios, ni juntar los dólares, ni entras en un proceso en el cual el gobierno no toma decisiones. Claro. Yo creo que la oportunidad de haber estabilizado positivamente con un sector externo más cómodo y haber mantenido una política de canasta será real. Si no se tomó esa decisión es porque realmente no hubo los consensos o la voluntad política para hacerlo. No existió la voluntad política en ese momento, claro. Roberto, gracias por recibirnos hoy, gracias por el tiempo.
No, gracias a ustedes por la nota. Hasta Abrazo. luego. Estamos escuchando a Roberto Feletti, economista. Claro, una discusión ardua que se dio en ese momento. Incluso otros países tomaban la decisión de poner un cupo, por ejemplo, a aquellos productos que ellos producían. Entonces, cuidaban su consumo interno, garantizaban el acceso a determinados alimentos a su población y el resto exportaban. No, y además en un país feliz que es productor de alimentos, porque si vos me decís en un país mucho más volátil, pienso en Uruguay, ¿no? Sí. Que no produce ni una décima parte de lo que producimos nosotros. Claro, para ahí es más difícil tener herramientas. Claramente, claro. entendés que es más difícil, que es un gobierno con menos potencialidades, con menos herramientas. Ahora, sos Argentina, el octavo país del mundo, uno de los principales productores de trigo, de soja, de carne, y no tenés capacidad como Estado de regular. Bueno, me parece que ahí está uno de los nudos del fracaso del gobierno anterior y que, bueno, bien lo reflejaba Feletti en su análisis de lo que se pudo, no se quiso hacer. Claro. 12:40 minutos, tenemos la tanda atrasada, vamos a hacer la tanda. Cuando regresemos hay más información para compartir con ustedes. Cuando regresemos también vamos a hacer ronda de oyentes. Quiero que me cuenten ustedes cómo viene la jornada. 11 32 000 530, canal de YouTube, no me canso de repetirlo porque queremos que se sumen cada vez más. Suscribite, es un canal relativamente nuevo. Invita a tu familia, invita a tus amigos. Convertite en nuestro guerrero digital, Totalmente. como dice el querido Atilio Borón, ¿no? Vas a venir con capa de superhéroe y ahí te vamos a dar a bienvenida. Vamos a la tanda, dale. AM530. Somos Radio.